Suelo ponerme como ejemplo de todos los indicadores, de los temas que tocamos, e incluso muchos de los que me conocen desde la investigación paranormal, desde aquellos tiempos y han seguido mi carrera, saben de que lo que voy a hablar me toca de manera muy cercana y muy particular. De hecho, todos aquellos que se queden hasta el final del video van a ver un especial que hicimos para History Channel en su momento, hablando de lo que me pasó particularmente a mí, para todos aquellos que quieran de alguna forma corroborar todo lo que vamos a hablar. A la edad de 8 años, a la corta edad de 8 años, tuve un accidente doméstico que derivó en un ECM. Para aquellos que no saben, el ECM es una experiencia cercana a la muerte. Una experiencia cercana a la muerte que cambió el pequeño paradigma que había construido hasta ese momento, y la verdad que fue un antes y un después de mi vida. Que no significa ni que empiece a existir ni que deje de existir. Eso va a tener mucho que ver con tu creencia, con lo que vos entendés, con lo que vos creés. Ahora, desde lo que uno les puede contar o desde lo que uno puede aportar, no es ni el comienzo ni el fin, es simplemente un paso. Y como van a ver, les puedo asegurar que es mucho más duro vivir que morir. Con eso les digo todo. Pero a ver, no hablemos tanto de mí, hablemos de aquellos que saben. Vamos a escuchar al doctor Sanz, uno de los neurocientíficos más grandes en el mundo, no solo más grandes en el mundo, sino que más sabe sobre el tema y que más lo ha estudiado. A ver. Se ha practicado resonancias magnéticas funcionales a pacientes que han tenido una ECM. Estos genios que estamos nombrando son personas que se atreven a romper con su cotidianeidad, a salir del paradigma, a romper el velo y a empezar a estudiar cosas que los científicos no estudiaban. Y hoy, a través de la física, la mecánica cuántica y obviamente la parte científica, ¿no? La parte más racional, digamos, también buscan respuestas a preguntas que los científicos hasta ahora no se querían hacer, o se las hacían pero no se animaban a confrontarlas. Exacto. La mía, y a veces bromeo, sería una experiencia cercana a la muerte light. Vale. Y otras que son mucho más completas y parciales. Sí, además. 1981, Buenos Aires, Argentina. Ariel López era un niño de 8 años. Una tarde se hallaba solo en su hogar cuando sufrió un peligroso accidente eléctrico. Los médicos aseguraron que la traumática experiencia debió acabar con la vida de Ariel. Buenas, ¿cómo andan mis queridos amigos, mis queridos wizarines? Esa comunidad wizariana, todo el mundo se mata de risa cuando digo esta pavada. Hasta a mí me suena raro, pero bueno, la idea es compartir y la idea es pasar un lindo momento todos juntos. ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Yo feliz, la verdad que avanzando mucho con el podcast, con el streaming. Y la verdad que está saliendo muy lindo todo lo que estamos compartiendo.
Cada uno de los casos que estamos agregando están muy buenos. Y la verdad que están teniendo muy buena recepción y eso me llena de orgullo y me llena de placer y de felicidad. Así que nada, agradecerles. Ahí va. Tengo unos grititos. No, eso eran risas. Tengo uno, la verdad que tengo unos. La verdad que estoy muy feliz de todo lo que está pasando con el canal, que está muy bueno. Da gusto poder compartir con tanta gente linda y con tanta gente copada que nos sigue, que nos alienta y que nos da fuerza para salir adelante. Así que todos aquellos que nos acompañan y que nos dan pila, muchísimas, pero muchísimas gracias. Hoy vamos a tocar un tema que es muy particular y un tema que realmente les diría, me pone un poquito en jaque, un poquito en corto, porque no es un tema fácil de... Ay, perdón, pero voy a sacar esto que me está haciendo ruido. No es un tema fácil de seguir, de contarles, ¿no? Es un tema que me toca muy, muy en lo particular, muy en lo personal. Todos aquellos que me conocen o incluso quienes siguen a Wizard Mode saben que suelo hablar desde la experiencia, desde lo que a mí me pasa, suelo ponerme como ejemplo de todos los casos y temas que tocamos, salvo aquellos que viene alguien, pero por lo general son temas que hemos vivido, temas que hemos trascendido y de hecho es una especie de marca de lo que nos separa del resto, ¿no? Compartir desde la experiencia de lo que uno vivió y de lo que uno puede compartir, y creo que eso está bueno. Pero bueno, como les decía, suelo ponerme como ejemplo de todos los indicadores, de los temas que tocamos, e incluso muchos de los que me conocen desde la investigación paranormal, desde aquellos tiempos y han seguido mi carrera, saben que lo que voy a hablar me toca de manera muy cercana y muy particular. Es profundamente y me atañe profundamente. De hecho, todos aquellos que se queden hasta el final del video van a ver un especial que hicimos para History Channel en su momento, hablando de lo que me pasó particularmente a mí, para todos aquellos que quieran de alguna forma corroborar todo lo que vamos a hablar. Les cuento un poco por arriba. A la edad de 8 años, a la corta edad de 8 años, tuve un accidente doméstico que derivó en un ECM. Para aquellos que no saben, el ECM es una experiencia cercana a la muerte. Una experiencia cercana a la muerte que cambió el pequeño paradigma que había construido hasta ese momento, y la verdad que fue un antes y un después de mi vida. Esa experiencia, hoy vista a la distancia, cambió, mejor dicho, toda mirada en la vida, en la pequeña y corta vida que había tenido hasta ese momento, hacia absolutamente todo lo que había vivido. Y fue también por mucho tiempo, de hecho hasta hace muy poco, el pilar fundamental de todo aquello que construí de ahí en adelante. Mucho tiempo después me di cuenta que el haber vivido esa experiencia me llevó a conformar no solo mi personalidad, sino que todo aquello que hacía tenía que ver con ese momento en mi vida. No, tal vez no concienzudamente, ¿no? O conscientemente, sino que me llevó por lugares en los cuales fui construyendo cosas como mi trabajo, mi carrera como investigador paranormal, colaboraciones y ayudas que tuve con médicos, con personas que estudiaban el tema, con mi relación con la muerte, mi conexión espiritual con todo aquello que tiene que ver con el tema de la percepción extrasensorial, de la percepción de la muerte y de todo aquello que nos sucede con relación a ese tema. La verdad que no solo me constituyó como persona, sino que también me marcó para toda mi existencia. Y hace muy poco, logré hacer, o mejor dicho, despedir a ese niño que había vivido esa experiencia tan traumática. Así que el haber vivido esta experiencia me llevó a conformar mi personalidad
en convertirme en un buscador incesante de respuestas, un devorador de conocimientos. Me anoté para contarles todo esto. El buscar ayudar a otros, darles respuestas, entender el otro lado, el más allá, hasta el punto tal que casi me lleva otra vez al mismo lugar, porque no fue una sola experiencia cercana a la muerte la que tuve. Pero, sinceramente, me tuve que anotar todo esto y me hice una intro, porque no es para mí nada fácil tocar este tema. Obviamente, cada persona lo vive de una manera distinta y es un tema muy particular. Ahora lo vamos a ver en profundidad. Pero bueno, es un tema para ahondarlo y es un tema que es importante. ¿Tenemos portada? Tenemos portada. Tenemos de todo hoy. Van a ver que tenemos un poco de todo. Bien, experiencia cercana a la muerte. ECM. Mi historia, lo que vi, lo que cambió en mi vida y cómo construyó todo lo que vino después. No sé qué hay después de la muerte, pero sí sé que volver fue solo el comienzo. Tal, pero tal cual. A ver, vamos a tratar de ordenar un poco. ¿Por qué tocamos este tema en Wizard Mode? Bueno, primero porque me constituye como persona y como recién les dije, todo aquello que me constituye como persona es material para compartir con ustedes. Pero no porque sea material como material copado para compartirlo con ustedes, sino porque son experiencias muy profundas, experiencias que no solo me conformaron, como les decía recién, como persona, sino que también hicieron o colaboraron o me ayudaron a que viviera, mejor dicho, tantas cosas después que me terminaron trayendo, mejor dicho, a este presente y a Wizard Mode y a compartir todos estos temas y a tratar la espiritualidad y lo paranormal y la parte emocional y la parte mental y de esta manera y poder compartirla con todos ustedes. Es sin duda parte de este mundo wizariano el cual les quiero compartir y por más que me cueste o tal vez me resulte extraño porque no soy de hablar tanto del tema, creo que puede ser una muy buena colaboración hacia ustedes. ¿Por qué? Bueno, entre todo lo que hablamos recién, también porque un poco les cuenta quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, y entender que a veces no es necesario llegar a experiencias tan traumáticas, tan dolorosas, para darse cuenta que la vida es un momento, es un segundo, pasa muy rápido. Y a mí de verdad me cambió toda la percepción del universo, de lo que conocía y lo que conozco y cómo trato la vida y cómo trato la muerte sobre todo. Ahora les voy a contar un poco. Pero les juro que todos aquellos que hemos pasado por una experiencia cercana a la muerte, cuando contamos la experiencia, la contamos desde un lugar completamente desde el cariño y desde entender la vida como un paso efímero, ¿no? Como algo que pasa muy rápido. Y hoy a los 50 años les puedo asegurar que se siente esa experiencia. Se siente esa percepción, ¿no? Eso de sentir que la vida es solo un momento. Pero bueno, el compartir todo lo que van a ver los va a ayudar a entender que la vida es efímera, que del otro lado hay muchas cosas que podemos explicar y otras que no. Vamos a ver que hay un montón de científicos abocados al tema, que hay un montón de personas que han pasado por esta experiencia y que lo han vivido y han retornado de distintas maneras, pero todas con una vocación, con un propósito en la vida, y la mayoría vamos por el mismo lado o por el mismo o lo reflejamos por el mismo lugar. En mi caso fue muy loco, muy particular, porque yo hice de todo en el camino y
recorrí, para que se den una idea, cuando yo ahora igual lo vamos a contar más en detalle, pero para que ustedes se den una idea, cuando yo tuve el accidente a los 8 años, después del accidente empecé a tener una percepción mucho más abierta de un montón de cosas, sobre todo del mundo paranormal, de los espíritus, de los fantasmas, de las entidades, ¿no? Empecé a tener una percepción mucho más vivenciada, mucho más adquirida de lo que le pasaba al otro, lo que percibía de la otra persona. Bueno, y todo eso me llevó a caminar distintos caminos, valga la redundancia, y a conocer un montón de religiones, porque me empezaron a pasar cosas físicas a través de lo que había vivido. Ay, perdón. Y me llevó a pasar por un montón de religiones, a conocer un montón de verdades diferentes, a conocer situaciones y creencias diferentes, a conocer gente maravillosa que me ayudó a superar esos miedos, a aprender a manejar esas percepciones, a aprender a manejar esas situaciones, ¿no? Y lo que estaba viviendo. Así que, bueno, un poco es lo que quiero compartir con ustedes, no solo para que me conozcan y para que sepan de dónde viene mi historia, sino también para que ustedes puedan evidenciar todo lo que sucede y sobre todo la muerte, ¿no? Que es un tema tan pero tan espiritual, pero que nos cuesta tanto, pero tanto ponerlo en palabras. Perdón, pero voy a conectar un cablecito, que no quiero que mi teléfono se quede sin baterías y lo vamos a necesitar. Ahí está. Se me había desconectado. Bien. Dicho todo esto, vamos a presentar el concepto de SM. ¿Qué son las SM? Las experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte tienen distintas formas y distintos modos diferentes. La mayoría de las veces se habla de lo que suele reportar la gente, ¿no? Los casos que se han vivido, más allá del mío, que después lo vamos a ver en particular, que tiene toda la normativa. De hecho, hay un check de las experiencias cercanas a la muerte. Todo aquellos científicos que están ahondando y metiéndose en el tema, no solo de la muerte, sino de las experiencias cercanas a la muerte, tienen una especie de check de las cosas que suceden y pueden evaluar los distintos niveles de experiencia que una persona pudo tener. Entonces, ¿cómo se reporta una experiencia cercana a la muerte? Miren, puede ser de muchas maneras. Puede ser por un accidente, obviamente. Puede ser por una operación. Por lo general pasa mucho en los quirófanos. Puede ser por un ACV, que esos son los más dudosos porque muchas veces entras en laberintos de la mente que son difíciles de estudiar, pero son uno de los más enriquecidos. De hecho, voy a poner pocos videos, pero hay muchos si buscan en YouTube en el tema. De hecho, hay una doctora que estudia justamente los ACV y tuvo uno y cuenta toda su experiencia. Pero bien, ¿qué suele reportar la gente? Básicamente, digamos, volviendo al tema, básicamente un desprendimiento del cuerpo. No siempre se ven cuando se va, bueno, digamos, cuando se eleva el alma, vamos a ponerle, para que todos entendamos de qué estamos hablando. Cuando dejas el cuerpo físico, muchos remiten que se ven acostados o accidentados o lo que pase. Por ejemplo, hay un caso que dice que se ve desde arriba, o sea, se ve cuando sale el cuerpo y después empieza a ver la ambulancia y se va. Porque hacia arriba, la mayoría de la gente cuenta que hay una especie de túnel, una especie de abducción, algo que los absorbe o que nos absorbe, y en ese viaje se sienten muchas cosas. Pero sí, la mayoría dice que hay una paz absoluta, un amor que nunca pudo volver a sentir o que nunca sintió, una especie de divinidad, una sensación de divinidad absoluta, un lugar magnífico en el cual todo se manifiesta. Y al final de ese túnel
que todo el mundo lo piensa como un túnel oscuro, pero no, es como una abducción, como un túnel que te eleva. Suele haber, o suelen decir, pero, como les digo, cada uno cuenta cosas diferentes, personas que te están esperando o figuras que te están esperando, y por lo general cuando uno llega a ese lugar las reconoce. Obviamente estamos hablando de experiencias cercanas a la muerte, no gente que se murió y volvió, que en realidad sí te moriste y volviste, pero cuando te reciben y pasas para el otro lado, obviamente no vuelves a contarlo, ¿no? En este caso todos volvimos y pudimos contar lo que nos sucedió. Muchas veces reconocimos esas personas, hay otros que no, o reconocimos voces, hay otros que no. Pero bueno, como les digo, hay un montón de explicaciones científicas para aquellos que dudan. Hay un montón de explicaciones espirituales para aquellos que les hace ruido el tema. No vengo a convencer a nadie, no quiero venderles nada. Lo que me interesa es contar lo que ocurrió, lo que opina la gente, las cosas que se vivieron, los científicos que lo están evidenciando, que lo están estudiando, todos los avances que hay sobre el tema. Y también es parte de esto que estamos haciendo, de este despertar, de esto de conocernos a nosotros mismos. Es importante hablar de la vacuidad, de la muerte, ¿no? De lo que nos va a pasar cuando enfrentemos uno de los miedos más importantes. Hicimos un capítulo que tenía que ver con más allá del miedo. Al momento de ver este capítulo seguramente van a... creo que ya pasó el de la vacuidad, si mal no recuerdo, sí, ya pasó el de vacuidad, que también van a entender que es como que hay que aprender a despojarse y limpiarse y a vaciar desde un muy buen lugar y desde desde una muy buena sensación, el tema de no quedarse agarrado a los conceptos y a la vida y a todo como si fuera lo último. Bueno, hay que entender que todo lleva un proceso, todo nace, se desarrolla y muere. Que no significa ni que empiece a existir ni que deje de existir. Eso va a tener mucho que ver con tu creencia, con lo que vos entendés, con lo que vos creés. Ahora, desde lo que uno les puede contar o desde lo que uno puede aportar, no es ni el comienzo ni el fin, es simplemente un paso. Y como van a ver, les puedo asegurar que es mucho más duro vivir que morir. Con eso les digo todo. Pero a ver, no hablemos tanto de mí, hablemos de aquellos que saben. Vamos a escuchar al Dr. Sanz, uno de los neurocientíficos más grandes en el mundo, no solo más grandes en el mundo, sino que más sabe sobre el tema y que más lo ha estudiado. A ver. Se ha practicado resonancias magnéticas funcionales a pacientes que han tenido una ECM y se les ha solicitado que comenten la ECM con toda clase de detalles mientras se practica la resonancia magnética funcional. Ya saben que es una exploración con unos potentes electroimanes, con ondas electromagnéticas que nos permite explorar sobre todo tejidos blandos. Se puede explorar perfectamente el cerebro. Y funcional quiere decir que se mira qué parte del cerebro entra en actividad ante un fenómeno anímico puntual y específico. Pues entonces se hizo esto, resonancia magnética funcional, mientras pacientes que habían tenido una ECM la contaban o la expresaban con toda clase de detalles. Interesante. Y el neurólogo me dijo, ¿y qué visteis? Digo, lo hizo el neuroradiólogo, yo no tengo experiencia en esto. Y el neuroradiólogo dice lo siguiente. En primer lugar, cuando cuentan la experiencia cercana a la muerte, se activa el lóbulo frontal. Sobre todo la zona prefrontal, esta zona de aquí delante. Aquí delante es donde tenemos las actividades más elevadas del ser humano. Actividad intelectiva, racional y el libre albedrío. El neurólogo me dijo, si se activa el lóbulo frontal, quiere decir que lo que cuenta tiene una estructuración lógica. Dijo, oye, esto ya lo comentamos desde un principio. Sí. En segundo lugar, cuando comentan en la ECM una situación que le condiciona un gran impacto afectivo,
es decir, sentimental, se activan los lóbulos temporales. No lo dijo, es normal, es la zona donde funcionalmente el cerebro. Y en tercer lugar, cuando manifestó o explicaba un objeto, fíjense bien que le digo, que vio durante la experiencia cercana a la muerte, que podía estar a la distancia que usted quisiera, que le había impactado afectivamente, se activaba el lóbulo occipital. ¿Es el que está detrás? Que es el posterior. El neurólogo me dijo, oye, ¿es verdad esto? Digo, hombre, yo te digo lo que me dicen los neuroradiólogos. Ellos son expertos y lo ven, que cuando cuenta un objeto que vio, se activa el lóbulo occipital. Yo le dije, ¿por qué te extraña esto? Dice, porque si es verdad, realmente vio el objeto. Digo, te estás dando cuenta otra vez de lo que estás diciendo. Me estás diciendo que realmente vio el objeto durante la experiencia cercana a la muerte. Y ahora, al comentarlo, se activa el lóbulo occipital. Dice, sí, sí, seguro que lo vio. Porque el lóbulo occipital retiene las imágenes. Entonces le dije, explícame esto. Desde el punto de vista neurofisiológico, ¿por qué pasa esto? Y entonces él me hizo un comentario muy curioso. Usted ahora me mira a mí y me ve. ¿Sabe por qué me ve? Porque tenemos un flujo de fotones, de luz, que son ondas electromagnéticas, es energía que me ilumina a mí. Se refleja en mí y se dirige a sus ojos. Creo que invertido, además. Bueno, no lo quise hacer demasiado largo, es súper interesante. Vayan a verlo ay, perdón. Ahí estamos. Vayan a verlo a Roca Project, que el capítulo es alucinante. No me acuerdo el número, pero Roca es un podcaster que de hecho este año ganó uno de los premios como mejor podcaster del año. Y sus capítulos son increíbles, suelo escucharlo muchísimo. Pero bueno, el Dr. Sanz es uno de los doctores más conocidos con relación a la investigación de este tema. Y es impresionante lo que acaba de decir. Lo que acaba de decir, para no hacerlo demasiado técnico, demasiado pesado, es que cuando las personas que hemos vivido una experiencia cercana a la muerte contamos lo que nos pasó, y sobre todo cuando hacemos una descripción profunda de aquello que hemos vivido, que hemos observado en el transcurso de esta experiencia cercana a la muerte, se encienden zonas de nuestro cerebro que solo se pueden encender si lo que hemos vivido es real. ¿Qué significa? Que para ver, que cuando contamos que hemos visto algo, la zona que se activa en el cerebro es realmente aquella que identifica que lo que estás contando lo has vivido. ¿Te entiendes? Es una prueba fehaciente de que no lo experimentaste solo con la mente, sino que lo viviste. ¿Se entiende? Sino que lo tuviste que haber visto. Lo que explicaba al final, que hubo una percepción extracorpórea, digamos, que hace que vos lo estás viendo a él porque está hablando y hay una luz que pega sus fotones, digamos, que pegan sobre él y llegan a tus ojos, y por eso tu cerebro lo traduce con la imagen, con la parte occipital. Lo mismo sucedió en las experiencias cercanas a la muerte. O sea que hay alguna especie de cuerpo que absorbió esa luz y que está viendo lo que estás contando. Es alucinante. Es un poquito de lo que él... Síganlo, vayan a verlo, no solo el capítulo de Roca, que cuenta un montón, sino que hay un montón de otros podcasters y streamers que también han tenido la suerte de hablar con el Dr. Sanz. Y la verdad que las experiencias que cuenta, los estudios que ha hecho, es un pionero en el tema, es uno de los primeros que arrancó con esto, y la cantidad de estudios que tiene es alucinante. Pero bueno, vamos a meternos más en el tema. Estuvimos con la parte científica, ahora vamos a entrar con la experiencia. Antes de meterme con la parte experiencia, con lo que yo viví o con lo que les puedo contar, me gustaría presentarles algún otro caso. Y uno de los casos que me llamó mucho la atención fue el de Tessa Romero. Vamos a ponerlo para que lo vean.
Aquí la muerte se ha tratado siempre como un tabú. Claro, tenemos miedo. Sin embargo, la muerte, Uri, yo que he estado allí, no tiene nada que ver con lo que nos han contado. Tú estuviste 24 minutos en el otro lado. Ujú. ¿Qué pasa después de la muerte? Durante esos 24 minutos, efectivamente, no hubo pulso en ningún momento y había muerte clínica totalmente. Cuando de repente veo que hay un momento en el que no veo nada y digo, ¡uff! ¡Qué alivio! Cuando de repente, ¡pum!, una fuerza muy grande tira de mí hacia arriba, yo estoy segura de que si yo hubiera atravesado esa luz, no hubiera regresado. Podía estar viendo a mi madre en la cocina, pero claro, yo les hablaba, no me escuchaban y quería tocarlas y no podía. Para mí lo natural es estar allí. Para mí lo que no es natural es estar aquí. ¡Wow! Ese último comentario es fuertísimo. Sí, creo que el ser humano... o mejor dicho, no el ser humano, nuestro espíritu, nuestra parte espiritual, está acostumbrada a estar allí y no estar acá. Lo que se siente cuando uno se desprende es mucho más vívido. Es eso que estamos viviendo, más normal que lo que vivimos acá en nuestra parte física todos los días. ¿Qué puedo traducir de todo esto y qué les puedo contar? A ver, les cuento mi experiencia y que es un poco distinta a la que le pasó a Tessa, ¿no? En mi caso, yo como les conté, tenía 8 años, era muy chico, mis padres por una urgencia se tuvieron que ir un ratito de casa y me dejaron solo. Yo soy muy, muy curioso. Ese día se me ocurrió desarmar un velador que mi papá usaba para trabajar y para trabajar sobre todo abajo del auto, entonces tenía un cable larguísimo, saqué el culote, donde va la lamparita, ¿no? Saqué los cables, le puse los cables y lo enchufé. Puse un plástico por arriba pensando que me iba a hacer, iba a evitar que me electrocutara y lo enchufé. Cuando lo enchufo, mi mano izquierda obviamente quedó agarrada del velador y la mano derecha, por la misma contracción de los músculos, agarró el velador también. Justo en la parte donde de hecho yo tengo las manos quemadas. Bueno, es muy difícil que se vea en cámara, pero si ven acá, van a ver que tengo la piel juntada en la mitad, acá también, acá abajo también, acá está todo quemado acá abajo. Me faltan las huellas digitales de los dedos. Bueno, ahora les explico por qué y cómo fue. La mano derecha, por la contracción de los músculos, va a agarrar el culote, donde va la lamparita. No sé cómo se llama, yo le digo culote, pero en Argentina le decimos así, aunque suena raro. Como tenía zapatillas de gomas y estaba parado, me expulsó. Para mí fueron 2 metros, 3 metros, pero la verdad que no sé cuánto. Caí de espaldas, estaba haciendo masa en el piso. Empecé a sentir que me tragaba la lengua y recuerdo que tenía una especie de convulsión, ¿no? Todavía tomado al dispositivo. Cuando empiezo a sentir que me trago la lengua, recuerdo lo mismo que dice Tessa, una fuerza que me saca del cuerpo. Yo no me vi, o no recuerdo haberme visto, pero sí que me entregué a ese flujo de elevación, ¿no? Recuerdo eso. Y sí recuerdo una luz potente, una paz inconmensurable, un amor inconmensurable, y que me entregué completamente. Dejé que eso fluya, y allá veía al final como personas moviéndose atrás de una mampara. ¿Se entiende lo que quiero decir? Una mampara blanca, una luz al final del túnel, como dicen, y gente detrás moviéndose. Y cuando estaba casi por tocar la luz, escuché una voz que no reconocí, que me dijo: no es tu momento, o algo así. Este no es tu momento. Y automáticamente abrí los ojos. Estaba parado al lado del artefacto haciendo chispas en el piso. Yo por la contracción me oriné encima y eso estaba haciendo chispas en el agua. Tenía todo el cuerpo agarrotado. Salí corriendo, desenchufé y como pude junté las cosas y las tiré pensando que no quería que mis papás me reten. Bueno, ahora igual van a ver al final la experiencia contada
para History Channel. Y cuando me veo las manos, me había quemado tanto la electricidad que se veían tendones, huesos, la carne completamente quemada. Es casi imposible que yo pueda hacer esto, pero increíblemente, y gracias a lo divino, puedo hacerlo. Tenía las manos muy comprometidas y del miedo me fui a la casa de al lado, que había la madre de una amiga mía que era doctora. De ahí al Instituto del Quemado y todo lo que vino después. ¿Qué pasó físicamente? Físicamente, lo que les cuento. Sentí esa absorción, el dolor desapareció, no sentí más nada físicamente. Es imposible que yo haya vuelto y estuviera parado. Estoy diciendo que cuando caí de espaldas. Cuando me desperté estaba parado y el dispositivo estaba en el piso, como si alguien me hubiera levantado, me hubiera corrido del líquido y me hubiera sacado el dispositivo de las manos. Los recuerdos son fragmentados, son imágenes, son flashes. Sí recuerdo perfectamente la elevación y todo lo demás. Las sensaciones se las acabo de contar, las emociones también. La percepción del tiempo se perdió completamente en ese momento. Completamente. No hay tiempo. No se sintió el tiempo. Y cuando fue el momento de regresar, me hice una lista de cosas que quería contarles. Y cuando fue el momento de regresar fue de golpe, pero fue como, ya está, estás en tu cuerpo otra vez. No hubo una transacción. Sí me acuerdo que sentí como que caía, digamos. Eso sí recuerdo, que fue como cuando uno se despierta de golpe, que de hecho fue una sensación horrible que tuve durante mucho tiempo después, y me ponía muy nervioso. Después de esto, yo tuve durante mucho tiempo, yo creo que tiene que ver con otra cosa, pero bueno, tuve durante mucho tiempo una especie de convulsiones y problemas físicos, digamos. Obviamente tenía las manos vendadas, estuve en el Instituto Quemado, estuve como casi un año con curaciones, no recuerdo cuánto fue, no les quiero mentir, pero fue bastante tiempo. Curaciones hasta que se sanaron las manos. Nadie puede explicar cómo sobreviví. Estaba solo, no se cortó la luz, estaba de espaldas al piso, estaba mojado. Estuve clínicamente muerto. Es imposible que me haya salvado y sin embargo imposible no es, porque acá estamos. y bueno, y todo lo que vino después, ¿no? Que ahora les voy a contar. Ahora sí, contamos un poco la parte científica, contamos un poco la experiencia, contamos un poco la experiencia de otros. Vamos a hablar un poquito del después. ¿Qué nos pasa a aquellos que volvimos después? A ver. Te aseguro que el tránsito de la muerte es mucho más fácil que el tránsito de la vida. El de nacer. Es más fácil morir. Solo hay la resistencia del físico. Cuando el físico se apaga, el alma vuelve a casa y vuelve ligera, porque las almas están en otra dimensión. Y siguen viviendo, pero ya están liberadas de la densidad. Nuestro físico es muy denso. Por eso olvidamos para vivir la experiencia. Pero cuando ya vamos a volver a casa, no sabéis la alegría, lo he visto muchas veces, el momento en que el alma se libera del físico. Y sí que es cierto que nadie quiere morir. Yo no quiero morir, pero estoy preparada. Porque sé que es cerrar los ojos y abrirlos en casa. Bueno, como verán, la mayoría comparte que
es más natural estar del otro lado que estar de este lado. Así que para todos aquellos que tienen miedo o una reacción rara o difícil hacia la muerte, estén tranquilos y estén confiados. Ahora les voy a contar otras cosas que están buenas. Rebeca Falco, que es esta persona que acaban de ver, es una de las personas que volvió y cambió su percepción, con lo mismo que me pasó a mí. Se convirtió en una medium reconocida y trabaja eso ayudando a un montón de personas. A mí me pasó algo parecido. Yo cuando, después de que volví, empecé a sentir una fascinación con todo el mundo de lo paranormal. En ese mundo le decía lo paranormal porque no entendía qué era, pero también era la percepción extrasensorial. La percepción extrasensorial, lo paranormal, los espíritus, la mediunidad, todo lo que tenga que ver con lo espiritual y lo perceptivo, ¿no? Tuve la suerte de que mi familia me ayudara, me brindara no solo herramientas de apoyo, sino herramientas de conocimiento, ¿no? Y tuve la suerte de poder estudiar, aprender, saber a qué me enfrentaba. Y eso me ayudó a encontrarme no solo a mí mismo, sino también a llenarme de información como para poder afrontar lo que me estaba pasando, ¿no? Y les digo esto ¿por qué? Porque ante cualquier evento de su vida, pase lo que pase, les voy a decir una frase que me dijo mi viejo en su momento y a mí me quedó marcada para toda la vida. Me dio un libro de mediunidad, me dijo: aprendé a todo aquello que le tenés miedo. El miedo va a ser, el conocimiento va a hacer que el miedo se reduzca. Porque una vez que sabés a lo que le tenés miedo, empezás a verlo, empieza a perder fuerza, empieza a perder categoría. ¿Qué nos pasa a aquellos que volvimos? Nos pasan un montón de cosas distintas, ¿no? Cada uno cuenta su experiencia, muchos hemos tenido una percepción extrasensorial diferente, otros han vivido una vida llena de últimas oportunidades. Todos nos sentimos obligados a vivir en el presente, como parte de una comprensión, como no es solo una elección, el haber vivido la muerte te prepara para saber que hoy es hoy y que es el último día que te queda y tenés que tratar de disfrutarlo lo más que puedas. Y muchas veces hasta por demás, porque no les digo que a veces uno no sufre cuando les pongo los ejemplos de: che, Ari, pero vos me decís todo esto, pero yo tengo que laburar todo el día. Obvio, yo también tengo que laburar todo el día. Y hay días que siento que pierdo el tiempo, que decís, estoy sentado 8 o 9 horas en una computadora y hoy no disfruté de todo lo que quería de la vida. Y si salgo a la puerta y ya está. Entonces trato de hacer cosas que me ayuden a sentir que no malogré el día. Como por ejemplo, terminar mi horario de trabajo y grabarles un video. La sensibilidad cambia, la percepción cambia, la intuición cambia. Ahora, cuando terminemos el capítulo, les voy a mostrar un video que les cuento una experiencia que tuve. Ni bien me pasó todo lo que me pasó. Los sueños pasan a ser mucho más vívidos y la conexión con el otro lado o con lo que sucede en el mundo espiritual es mucho más profunda. El interés por lo paranormal, obviamente, lo que les decía recién, fue lo que me marcó. Yo después de esto estudié un montón de cosas, pasé por un montón de etapas, pasé por un montón de religiones, conocí un montón de gente, de experiencias, de vivencias, de creencias, que me llevaron a conformar uno de los grupos más grandes de investigación paranormal del país y después hacer de eso 20 años de carrera. Pero fue toda una vida ese trayecto. La sensación de poder ver distinto al principio y la percepción
de lo que me pasaba alrededor mío como algo distinto, como no le pasaba a los otros, era obviamente traumática. Y estuve mucho tiempo afectado hasta que tuve la suerte de cruzarme con alguien que me brindó su apoyo, que me enseñó a manejar la mediunidad, a aprenderla y apagarla, a cómo manejar las percepciones. Y eso me cambió completamente la vida. Será por eso que siempre traté de colaborar en todo lo que puedo con los demás, ¿no? Y brindarles lo que se puede. Fue una persona muy humilde que yo creo que esa persona ni siquiera sabía, no tenía idea de lo bien que estaba haciendo cuando me enseñó todo lo que me enseñó. Me enseñó un montón de doctrinas que tienen que ver con la espiritualidad, con el manejo de la energía. Ahí aprendí mancias, aprendí a manejar todo lo que tiene que ver con las religiones oscuras, magia blanca, magia negra, espiritismo, de todo un poco. Pero sobre todo me enseñó a manejar mi mediunidad, y eso a mí me sirvió muchísimo. Y me lo enseñó con técnicas pseudocientíficas, y eso me ayudó a entender este mundo espiritual desde un lugar pseudocientífico o científico. Para mí es científico, pero bueno, hasta ahora no entraban los científicos que estudian esto en las categorías de científico. Hoy por suerte estamos viendo que sí. Y el problema no fue morirse, el problema fue volver y sentir que ya no encajaba en el mismo lugar, y que como dicen todos los que volvieron, que el lugar, sentís que el lugar es el lugar por naturaleza, es el otro y no este. Que este se sienta raro. Y eso es una locura. Obviamente, para aquellos que se están preguntando en este momento si todo lo que viví después tenía que ver con esquizofrenia, todos nos lo pensamos, todos nos preocupamos por lo mismo, mi familia también, y obviamente me llevaron a cuanto médico hubiera, ¿no? Entonces me hicieron exámenes de todo tipo, y si bien dieron por sentado que estoy medio rayado, no tenía que ver con la esquizofrenia, sino que era una cuestión espiritual. Y de hecho me terminó ayudando muchísimo el tema de conectarme con lo espiritual. Eso fue lo que me ayudó a entender lo que me estaba pasando, cómo manejarlo y a poder pararlo y controlarlo. Así que bien. Pero vamos a la parte científica. Quería compartirles una de las entrevistas que más me gustó, que es del doctor Alex Gómez Marí. También está en... Esta que voy a poner no es de Roca Project, de hecho es entre el doctor Sanz y Marí. Pero en el... Alex Marí tuvo una experiencia muy particular, porque él, por ejemplo, no tuvo... voy a cambiar de cámara. Ahora lo ponemos. No tuvo paro cardíaco, no estuvo en paro. Él lo vivió desde se elevó, o sea, en una operación se elevó y pudo ver su cuerpo y pudo ver todo lo que vivía alrededor, y después cuando volvió se puso directamente a estudiar de esto. Obviamente es un científico de renombre a nivel mundial, y el haber cambiado el paradigma y buscar y empezar a estudiar sobre esto, y sobre todo no solo lo cambió a él, sino que cambió a la comunidad científica. Estos genios que estamos nombrando son personas que se atreven a romper con su cotidianeidad, a salir del paradigma, a romper el velo y a empezar a estudiar cosas que los científicos no estudiaban. Y hoy, a través de la física, la mecánica cuántica y obviamente la parte científica, ¿no? La parte más racional, digamos, también, buscan respuestas a preguntas que los científicos hasta ahora no se querían hacer, o se las hacían, pero no se animaban a confrontarlas. Y está buenísimo lo que está pasando con respecto a esto. Quería ponerle la mirada de Marí, porque no solo habla como un científico
arraigado. Me gustaría que después ustedes sigan a cada una de estas personas, las busquen y se interioricen más de lo que le pasó a cada una, pero son realmente vivencias, no, a mí no me da el tiempo para contar todo, pero son vivencias alucinantes que valen la pena dedicarles un rato y aprender de lo que nos cuentan con su regreso, ¿no? Así que vamos a ver a Marí, a ver qué nos cuenta. Todos estos aspectos tú los vivenciaste en tus... Todos no, algunos sí. Por ejemplo, yo no tuve una visión de toda mi vida al pasar. Sabemos, ¿no?, los que nos dedicamos a esto, que existe la escala de Bruce Grayson, la escala de Grayson. Exacto, de los 16 ítems. Exacto. Y uno puede marcar los que sí, los que no. Exacto. La mía, yo a veces bromeo, sería una experiencia cercana a la muerte light. Y otras que son mucho muy más completas y parciales. Sí. Además, hay que remarcar que yo no estaba en parada cardiorrespiratoria. Que también es otra cosa que la gente tiene que entender, creo yo. No tienes que necesariamente estar clínicamente muerto. Sí, sí. Son los casos muy interesantes para estudiar científicamente. Hay toda una constelación. Sí. Incluso yo me he encontrado con casos de mujeres embarazadas, dando a luz, que en ese momento salen del cuerpo. O sea, hay una fenomenología amplísima, ¿no? Sí. Por eso, bueno, volviendo a la pregunta, sí, hay aspectos que sí, que yo también he vivido y otros que no. Yo comparto también lo que dices, y hay que decirlo muy claro, creo, a todo el mundo. Lo que se vive allí no es solo real, es hiperreal. Lo que se vive es hiperreal, no es comparable a un sueño. Le llamamos sueño porque es otro estado de conciencia quizá, y es uno que tenemos a mano, decir, bueno, si no es vigilia, será sueño, pero esa realidad es más realidad que la realidad. Para quien no lo ha vivido, pues tendrá que de momento creérselo o ponerlo en una caja de escepticismo que luego podemos tratar, bueno, de completar o de ayudar a la gente para que pueda entender si no lo ha vivido. Más cosas que decir, bueno, sobre estas figuras. No suelo compartir quiénes son. Igual en privado sí que digo, pero podríamos, para empezar, no eran familiares, que muchas veces no tienen contacto con sus familiares difuntos. Pues es muy habitual. Muy habitual. Muy habitual. Exacto. Yo les llamaría guías espirituales. Eran 3 guías espirituales muy familiares y muy conocidos para mí. En aquel momento no me sorprendí, pero después sí. Después, cuando pensaba en ello, digo, wow, si eso es el recibimiento para lo que sea que hay después, qué lindo recibimiento. Espero, como hablábamos el otro día cenando, ¿verdad? Espero que estén allí cuando me muera de verdad, que me estén recibiendo. O sea, que era algo muy bonito de decir, wow, estos guías, estos avatares, estas personas tan especiales están aquí para mí, qué maravilla. Una cosa más que añadiría es que, y darte gracias por tu trabajo y por tu mensaje, y es porque ya basta, y aquí me sale la vena activista, ¿no? Ya basta que a la gente se la llame loca o tonta por haber tenido y contado estas experiencias. Y esa es una de las razones por las que yo la cuento. Porque parece que si viene alguien que está bien metido en el mundo de la ciencia y encima le ha pasado eso y encima la cuento, yo siento que tú haces lo mismo en una escala mucho mayor, ¿no? Dar voz para que la gente pueda tener voto. Decirle a la gente, si os ha pasado esto, no estáis locos y no sois tontos. Y basta ya. Wow. Es para seguir viéndolo horas y no los quiero aburrir con el tema. Es un científico increíble. Obviamente les voy a dejar abajo los nombres de todos. En la descripción del video les voy a dejar los nombres de todos y sus experiencias para que lo puedan buscar en YouTube y para que puedan seguir su historia. Es impresionante cuando uno vive este tipo de cosas, ¿no? Encontrarse con la necesidad de respuestas. Muchas veces nos pasamos la vida evitando pensar en la muerte. Como dice una gran banda de rock nacional, la muerte está tan segura de vencer que nos da una vida de ventajas. En el budismo se piensa mucho en la muerte. En todas las religiones, de alguna forma, en el catolicismo obviamente también. Pero en todas se manifiesta también desde un lugar donde uno llega como el final de algo, pero también empieza algo. Hemos escuchado varios casos, por lo menos 4, 5 con el mío. Hemos transitado un montón de
de experiencias y de historias. Hemos desmembrado lo que es irse, lo que es volver, lo que sucede cuando uno va, lo que sucede cuando uno viene y lo que se ha vivido cuando uno llega. Yo les puedo contar de mi experiencia que veía figuras pero no sabía quién era. La experiencia de muchos es que sí saben que son, y algunos han visto seres espirituales muy conocidos, otros, la mayoría manifiesta familiares que los reciben. Y me pasó a lo largo de mi vida, sobre todo cuando había empezado con la investigación paranormal, me pasó con dos personas que estaban en el mundo de la medicina y estudiaban sobre la muerte, ¿no? Uno estudiaba sobre los 21 gramos, estaba obsesionado con el peso que pierde el cuerpo cuando uno fallece. En una forma, obviamente, se dice que científicamente el peso que pierde el cuerpo cuando uno fallece tiene que ver con el dejar de transitar fluidos. Eso hace que parece que no, pero pierde potencia en el cuerpo, pierde peso, son 21 gramos, pierde peso. Pero en realidad era como un poco más metafórico. Él decía que podía sentir cuando alguien se le iba a ir, y sobre todo cuando se le iba. O sea, en el momento exacto donde él paraba, era porque sentía que ahí ya no había nadie. Y podía sentir cuando la persona se le iba. Estamos hablando de un médico neurocirujano. Y la otra persona, que con él hemos compartido muchísima información hace muchos años, y la otra persona fue un enfermero que me contaba que él solía ver cosas en los hospitales donde trabajó antes de que la gente se muera. Y por lo general, se me puso la piel de gallina, por lo general sucedía que cuando, por ejemplo, iban a la noche, esto era algo que me contaban siempre, que iban a la noche y veían pasar una figura, y cuando pasaba esa figura nadie salía de dentro de enfermería por un rato. Una figura oscura, una figura humanoide, oscura, como si fuera una sombra, que pasaba a las habitaciones, y muchas veces salían solamente a la puerta a ver en qué habitación entraba y ya sabían que le quedaban 24 o 48 horas. Él me decía, los vienen a buscar. Entonces, cuando sucedía esto, me ha llamado y he ido. Y me he dedicado bastante tiempo a ayudar a las personas a cruzar del otro lado. Sobre todo personas grandes que estaban solas, que no sabían, que tenían miedo a la muerte, que no sabían cómo vivirlo. Así que durante bastante tiempo, cuando empecé con el tema de la investigación paranormal, y iba a ciertos hospitales y colaboraba con las personas para que puedan cruzar. No me acuerdo si fue cuando empecé o antes, pero lo hice varias veces. Es una experiencia difícil para uno. Es hermoso ver cómo el otro lo recibe. Sobre todo cuando una persona está sola y no tiene con quién vivirlo. Entonces, la verdad que cada uno de los que he vivido era una experiencia. Y también era difícil llevarlo adelante, por eso dejé de hacerlo. Pero era muy interesante. Y sí me ha pasado que me cuenten, y esto sí me pasó muchísimo, bueno, la mejoría antes de la muerte es real. Y había un momento que decía, che, está re bien. Y cuando se lo contaba, mi amigo enfermero me decía, si está re bien es porque le queda nada. O sea, una persona obviamente que estaba muy mal, por un momento mejoraba, y cuando mejoraba al toque enseguida empezaba a decaer y se iba. Eso es una, y la otra es que me empezaban a contar que los había venido a buscar tal o cual persona, el padre, la madre, un hermano, un hermanito menor, un tío, alguien que él quería mucho, o veían personas, seres espirituales, ¿no?
que los venían a acompañar y que aparecían en la habitación. Me quedé pensando en un par de casos que eran bastante emblemáticos. Así que es lógico en pensar que todos aquellos que hemos vuelto siempre empezamos a tener como una búsqueda incesiva, una búsqueda obsesiva, digo, la necesidad de respuestas, señales, experiencias, buscar, intentar, algunos recrear ese momento de paz, otros entendiendo la parte espiritual desde otro lugar. Muchos se han vuelto más creyentes en distintas religiones, ¿no? Pero con relación a las religiones. Y otros hemos optado por el camino del conocimiento y de buscar cómo colaborar con todo esto. Lo que sí les puedo decir es que esta relación tan cercana con la muerte también te cobra. Y de alguna forma uno empieza a sentir que todo eso pesa y que esa oscuridad, no como oscuridad, sino que digamos estar todo el tiempo a través del sufrimiento de otros y de aquellos que, por ejemplo en el caso de la investigación paranormal, aquellos que decidieron quedarse y que manifestaban su energía y su tristeza y su dolor para que los demás los escuchen y se manifestaban. Bueno, haber vivido todo eso también te hace daño y te desgasta si no estás muy preparado. A pesar de que yo lo estaba y lo estuve durante muchísimo tiempo, llegó un momento que empezó a afectarme, no solo física, sino que emocionalmente también. Así que lo que les puedo decir es que llegó un momento en el cual sentí que debía soltar ese niño que había vivido semejante experiencia y empezar a buscar un camino que tenía que ver con lo espiritual, pero había vivido tanta experiencia con respecto a la muerte que tenía que ver con interpretar la vida, interpretar las emociones, interpretar las vivencias, interpretar lo que cada uno vive y lo que viene a ser, y encontrar el propósito y disfrutar de la vida, no estar esperando o trabajando del lado de la muerte todo el tiempo. Tenerla al lado, conocerla, obviamente. Vivimos ahí al borde del precipicio, pero era importante empezar a vivir y dejar de pensar en la muerte. Y por suerte no, un trabajo arduo, logré hacerlo también. Pasé años mirando para el otro lado hasta que entendí que todavía tenía una vida que tenía que prestarle atención acá. Y ahí empecé a ser un poco más feliz. Y ahí empecé también, aparte de todo lo vivido, a comprender un montón de cosas que me ayudaron a llegar hasta el día de hoy. Voy a mostrarles un video que dura como 5 minutos, es bastante fuerte. Soy yo. Una entrevista que me hicieron para History. Una entrevista no, en realidad esto empezó con una entrevista, fui como especialista para temas de investigación paranormal, fantasmas, apariciones y todo eso. Y cuando se enteraron me preguntaron por qué hacía lo que hacía. Y cuando se enteraron de mi caso, quisieron hacer un capítulo de esto en particular, de lo que me había pasado a mí. Y yo le dije que sí, pero que tenía que terminar mostrando una investigación. Y bueno, yo les voy a mostrar una parte cortita, el capítulo dura como 15, 20 minutos. Pero hicimos la investigación, hicimos todo, se mostró, la verdad que salió muy bien, muy cuidado, muy sano, estuvo muy bueno. Mira que hemos grabado con Nachi, con un montón de gente, y la verdad que con History fue una experiencia bastante buena. De hecho, la mayoría de los investigadores que en ese momento estaban conmigo, muchos siguieron trabajando y haciendo cositas con ellos. Bien, les voy a poner, espero que se vea bien. A ver, vamos a ver si lo podemos poner.
y ahí los comparto con ustedes. 1981, Buenos Aires, Argentina. Ariel López era un niño de 8 años. Una tarde se hallaba solo en su hogar cuando sufrió un peligroso accidente eléctrico. Los médicos aseguraron que la traumática experiencia debió acabar con la vida de Ariel. Sin embargo, despertó en él un poder que jamás hubiese sospechado que poseía. A los 8 años tuve un accidente con un velador, digamos, estaba en mi casa solo. Le saqué, digamos, todo lo que era el recubrimiento del velador, puse la lamparita, los cables y lo enchufé. Por el traspaso de la energía me empujó, me tiró. Ahí empecé como a convulsionar, sentí que me tragaba la lengua y en un momento sentí que me desprendía del cuerpo. Al mismo tiempo que sentía que me iba, sentí algo o una sensación de que no era el momento y bajé de golpe. Cuando quise mover las manos y empecé a tratar de mover los dedos, me di cuenta que tenía quemadas completamente las manos. Ya en el hospital, los médicos se comunicaron con los padres del niño, que acudieron de inmediato. En poco tiempo, el temor dio paso al asombro. En el Instituto del Quemado se me sienta un nene al lado, me pongo a hablar con él y cuando mi mamá viene a hacer la inscripción para que me atiendan, me dice, ¿con quién estás hablando? Con el nene, y el nene no estaba más. Había un nene que acababa de fallecer porque estaba todo quemado. Y bueno, ahí arranqué, digamos, con esto. La descripción del niño con el que Ariel López aseguraba haber estado hablando coincidía con la del muchacho recientemente fallecido a pocos metros de él. Pero, ¿puede ser eso posible? Un fantasma es un espíritu desencarnado que puede haberse quedado en este plano, digamos, apegado a este plano sin continuar su camino hacia otra dimensión. Ellos muchas veces ni siquiera se han dado cuenta que ya murieron, y si se dan cuenta de ello, no se quieren ir a otro plano porque están completamente apegados al mundo material, a este plano terrenal. ¿Podría el terrible accidente vivido por Ariel haber despertado en él la capacidad de hablar con los muertos? Una experiencia cercana a la muerte puede abrir diferentes facultades en una persona, por supuesto. Y cuando regresa de ese trance de entre la vida y la muerte, esta persona puede presentar facultades o desarrollar facultades que anteriormente no tenía desarrolladas, como la capacidad de la evidencia. Un médium es una persona que es capaz de ser intérprete, de ser intermediario entre dos dimensiones. Entre los vivos y los muertos hay quienes son médiums que pueden recibir un mensaje y transmitirlo de manera verbal. Y que esa entidad que quiere comunicarse con la gente pueda utilizarlo de una manera muy directa y muy personal. Las personas que tienen la capacidad de la evidencia o la mediunidad, cuando se dan cuenta que tienen esta capacidad sobrenatural, lo primero que se preguntan es que si están locos. Y empezaron a hacerme estudios en el cerebro, estudios psicológicos, del corazón, los músculos, no le encontraron nada. Los estudios médicos confirmaron que Ariel López era un niño sano. Sin embargo, lo que vivió el día de su accidente era solo el inicio de un camino aterrador. Mi casa entra en obra un día, habíamos tirado una habitación que estaba en el fondo, yo tenía 10 años. Cuando llegamos al piso y empezaron a romper el piso, le digo, paren. Me agarró un ataque de nervios, no sabía por qué, lo único que veía era algo que se movía literalmente en el piso, algo que no les puedo dar una forma, digamos, no lo puedo poner en una imagen, pero era algo que me daba terror. La cosa es que rompieron el piso y cuando rompieron el piso rompieron una madera y había un ataúd de terror en la casa. Y yo sentí en ese momento que algo se liberó en la casa. Porque a partir de ahí fue heavy. De ahí empezamos con los problemas graves. Yo me acostaba a dormir y lo que veía eran como si cosas empezaban a caminar y se me empezaban a acercar cada vez más. Yo no sé si era por el terror que me daba o qué, perdía la conciencia. Sentía que me caía, como en un pozo, y escuchaba que gritaba, me dolía el cuerpo, pero no sabía qué pasaba.
Bien. 21 de abril del 2000. Ahí estamos. De que volvemos acá. Ahí estamos. Bueno, es un poquito. Después, obviamente, les voy a dejar el enlace para el video completo, para que lo cuenten, para que lo encuentren, digo, en YouTube. La verdad que está bueno para aquel que lo quiera ver entero, porque hay un montón de info y sobre todo después aparece una investigación y cómo llegué a convertirme en investigador. Pero también hay un montón de datos que son muy interesantes con respecto a las experiencias cercanas a la muerte, especialistas que hablan y que tiene que ver con eso. Por eso se los muestro. Se los muestro para que sepan que no es una apreciación personal nada más la que les cuento, sino que es algo que he vivido, está documentado, está expuesto, digamos, y sobre todo cuenta un poco todo lo que puede pasar con una experiencia traumática como una experiencia cercana a la muerte, y donde de una forma u otra, una forma certera o no, se pueda construir. A través de las experiencias que vamos teniendo, podamos construir. Y sobre todo, para aquellos que tienen un problema con el tema de la muerte, de enfrentarse a sus miedos, y seguramente uno de los miedos que más cuesta enfrentar, tenga la posibilidad de saber que es como volver a casa y que está bueno. Vieron que en el video estoy mucho más gordo y mucho más, estoy distinto, estoy cambiado. Como siempre les cuento, poco tiempo después de ese video tuve otra experiencia, no cercana a la muerte, pero sí, fue cercana a la muerte, digamos. En realidad tuve un preinfarto bastante grave, no tuve ningún tipo de sensación de que me moría, pero sentí que todo se terminaba otra vez. Y pude, a partir de ese momento fue que decidí encontrar otra manera de vivir, no tan arraigado hacia la muerte y hacia lo paranormal y así, y cambié mi vida completamente y empecé un camino nuevo, un camino que tiene que ver con la vida, con la comprensión de la vida, con la comprensión de lo que nos sucede, cómo encontrar métodos para vivir mejor, para sentirnos mejor. Y 3 o 4 años después, casi ya, decidí compartirlos con todos ustedes. Así que el Wizard Mode es un poquito el final de todo no, ni siquiera no, está mal, vuelvo a replantearlo. Wizard Mode es parte del camino de toda esta hermosa experiencia llamada vida. Así que creo que el vivenciar, el mostrar vivencias de uno y de personas que viven una vida distinta o particular, no desde el ego, sino desde la experiencia, ¿no? Del haberlo vivido y poder evitarte a vos que vivas una experiencia de ese tipo y que la tengas que pasar mal para entenderlo, creo que ayuda en ese sentido, ¿no? Que es una pantalla. Sé que no es lo mismo contarlo que vivirlo, pero puede ayudarte a abrir un poco el juego, a pensar de otra manera. Si este pudo, yo puedo. Si él pudo salir adelante, yo lo puedo hacer. Si él tuvo que pasar por todo esto, yo lo puedo, también lo puedo pasar lo que me está pasando. Y si estoy pasando por una experiencia, por un problema traumático, una situación de vida o muerte, un lugar donde sabemos que no vamos a salir, sentirte en la tranquilidad de que vas a tener una experiencia sana, conmovedora, relajante, feliz, que al final es solo el principio. No sé qué ocurre después de la muerte, pero sí sé que algunas experiencias pueden cambiarte para siempre. Y quizás el verdadero desafío no sea entender qué vimos allá, sino aprender qué debemos hacer con eso, con esa experiencia cuando volvemos.
me guardé esa frase para el final. Queridos amigos, gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que les haya abierto la comprensión y la percepción de las cosas, que haya sido un capítulo que les gustó, que les sirvió tanto como a mí. La verdad que no suelo, lo de History fue increíble porque me apretaron tanto para que cuente la historia que terminé contando y todo el mundo se terminó enterando de lo que me había pasado, pero hasta ese momento no solía contarlo, salvo en mis libros, que conté por qué hacía lo que hacía y cómo había llegado y por qué tenía esas percepciones o por qué había estudiado tantas cosas que no sabía. Entonces era mi forma de explicar rápidamente que, mira, me pasó esto, por eso terminé estudiando todo esto. Y ¿cómo? Porque me preguntaban, ¿cómo puede ser que hayas vivido tantas religiones, que hayas pasado por tantas cosas? Bueno, y ahí contaba cómo fue y a través de qué. Pero bueno, lo de History trajo otra exposición y por eso hoy también decidí compartirlos con Wizard Mode, con esta comunidad hermosa, para que sepan quién soy, de dónde vengo, cómo llegué hasta acá, y colaborar también para todos aquellos que, ya les digo, que tengan una experiencia traumática, como aquellos que le tengan un miedo terrible a la muerte y que no puedan enfrentar ese miedo que yo sé que para muchos es doloroso, o aquellos que estén viviendo una situación en la cual sepan que están muy cerca del final. Todo esto los va a ayudar. Y también aquellas personas que, como hablábamos con Gustavo hace poco, tengan ese interés científico en saber que hoy se pueden encarar estos temas desde un lugar real, estudiado a fondo, de forma científica, seria. Así que son 4 ramas ahí en las cuales podemos colaborar con este capítulo y me parece que está muy bueno. Ojalá también les sirva para entender que este tipo de cosas son un recordatorio de que la vida pasa muy rápido y que cada día vívanlo como si fuera el último y traten de ser sumamente felices, que al fin y al cabo no te vas a llevar ni un auto, ni un yate, ni todo el dinero del mundo. La mortaja no tiene bolsillos, como dicen las viejas, como decía mi abuela, pero sí te vas a llevar las experiencias, te vas a llevar lo compartido, te vas a llevar la sonrisa de tus hijos, el abrazo con papá, el saludo con un hermano, la familia que elegimos, momentos con nuestros amigos, no sé, todo eso que no lo puedes comprar con plata, todo eso que no podés comprarlo con dinero, y que cada vez que lo vivís decís, pucha, me quedaría acá todo el día, ¿no? Bueno, eso es lo que te vas a llevar. Así que juntá más de eso que de lo otro, con que haya para comer y para afrontar cualquier problema de salud, estamos más que hechos. Queridos amigos, hasta acá llegamos, 1h15 de programa, largo, lindo, interesante, hermoso. La verdad que estuvo muy bueno. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Les agradezco infinitamente estar ahí siempre, acompañarme, que esto esté creciendo, que esto esté bueno, que esto se desarrolle. Como siempre les digo, escriban, cuéntenme de qué quieren hablar, qué quieren saber, si hay algún tema que quieran ahondar más o saber más. Si quieren algún invitado en particular, algún tema en particular, si quieren compartir ustedes un tema con la comunidad de Wizard Mode, estamos abiertos para que nos cuenten su experiencia, su historia, lo que les pasa. Pueden venir al estudio a estar conmigo, podemos sacarlo por llamada, podemos buscarle la vuelta. Compartan que esto es para que todos podamos aprender de todos, que es lo que importa, que es para lo que se creó Wizard Mode. Hablando de todo esto, al momento
de salir este programa, a ver por dónde andamos. Vamos a... Ya les digo. Estamos... Bueno, al momento de salir esto, vamos a haber pasado por la idea de la acción. Las últimas semanas estuvimos por la vacuidad. Capítulo súper interesante, véanlo, porque cierra un montón de cosas y abre el juego a un montón de cosas. Y algunos capítulos más que van a estar muy interesantes que vamos a ir agregando. No quiero spoilear, no los quiero quemar, pero vamos a tener entre la vacuidad y va a haber un capítulo que va a estar muy bueno y que mucha gente se va a sorprender de lo que nos va a pasar. Y entre medio de esos dos vamos a vivir también, entre la idea de la acción y el vacío, la vacuidad, el vacío que transforma, vamos a meter un vivo. Y en ese vivo metimos un vivo, mejor dicho, al momento de salir este capítulo, y vamos a estar hablando de la falsa espiritualidad, esa espiritualidad rara, ¿no? Que no transforma, que busca vender. Si no lo vieron, véanlo, porque está muy bueno, Así que gracias por estar ahí, gracias por acompañarme, gracias por dejarme entrar a sus casas, a sus vidas, gracias por hacerme el aguante siempre, y pasen una hermosa, me saqué la música de fondo y no la volví a poner. Pasen una hermosa semana, y nos vemos pronto. Chau. Gracias por todo. Chau. No te prives de encontrar, siempre es bueno caminar. Estamos aquí para ver, para amar y crecer. Si quieres compartir algo que hace florecer, un lugar para hacerlo real, Wizard Mode es ideal. Un lugar para aprender, un lugar para crecer, un lugar para compartir, donde el alma puede vivir. Un modo de vida, una filosofía, una luz que guía. Wizard Mode cambia tu día.